Iglesia, les saludamos en esta mañana ya del mes de julio. Bueno, después de todas nuestras actividades este fin de semana, bastante provechoso, ya que lo hacemos para glorificar a Dios en todo tiempo. Les saludamos desde la ciudad de Carolina del Norte, aquí en la ciudad de Charlotte, también como las 1470, 1040, también como Radio Oasis Espiritual, que muy amablemente siempre retransmiten esta programación en la ciudad de Nueva York. Y usted que nos sintoniza en cualquier parte de la nación americana, gracias una vez más por estar en sintonía de Radio Adoración. También con nuestra gente en otros países como México, Honduras, El Salvador. Le agradecemos infinitamente allá en Argentina, también nuestro hermano Héctor Flores, que siempre nos sintoniza desde Argentina. Bueno, queremos también entrar ya a la palabra del Señor en esta mañana con el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pastor, muy buenos días, adelante y le dejamos los micrófonos. Bendiciones. Bueno, aparentemente no nos está dando la entrada. Vamos a intentar de nuevo. Señor, y ha sido una semana muy bendecida. Yo estoy agradecido pues entonces por la oportunidad de estar con ustedes, y gracias a nuestros hermanos del auditorio que con tanta generosidad nos escuchan, nos regalan este tiempo. Esperamos entonces que nuestra participación sea útil, que las cosas que digamos tengan sentido y construyan la vida de fe, nuestra vida de fe. En realidad eso es lo que esperamos exclusivamente, pero también lo hago con expectación, con gozo. Ya estamos prácticamente al final de la carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia, una carta aparentemente muy, como dijéramos, muy pasiva. Sin embargo, es una carta llena de contenido. Así que estamos en el capítulo 5, que en realidad es un capítulo altamente doctrinal. Insisto, un capítulo altamente doctrinal. Y bueno, pues vamos a entrar a la palabra y voy a leer del versículo 10 en adelante el capítulo 5. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas declaraciones del apóstol parecerían muy sencillas, muy simples. Sin embargo, son declaraciones extraordinarias. Así que entremos pues al mensaje o a la reflexión de esta mañana. Y bueno, estamos todavía en esta primera carta del apóstol Juan. Específicamente dije en el capítulo 5. Y ustedes que han ido todo este tiempo acompañándonos se han ido dando cuenta que el apóstol nos ha ido llevando a ver con total claridad ese creer en la persona de Jesús. ¿Qué es el creer en la persona de Jesús? Y lo ha hecho de manera muy estratégica, llevándonos de un menos a un más. Una, que Jesús es el Cristo de Dios, y otra, que Jesús es el Hijo de Dios. Dos declaraciones fundamentales que he dicho, sobre las cuales se sustenta todo el edificio de la fe cristiana.
cualquiera de estas dos cosas que se agreda, entonces se está pervirtiendo lo que llamamos el Evangelio. De tal manera que entonces, si usted ha puesto cuidado en el qué dice Juan y en el cómo lo dice Juan, resulta que estas dos declaraciones doctrinales, que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios, estas dos, escúcheme bien, a su vez se sustentan sobre otra cuestión histórica, sobre la persona de Jesús, que en él había dos naturalezas, la divina y la humana, porque al hablar de Jesús estamos hablando del hombre, al hablar del Hijo de Dios estábamos hablando de su deidad, es decir, una doble naturaleza en una sola persona. De tal manera que este es un hecho histórico, que en Jesús había dos naturalezas, la divina y la humana. Esto ha sido llamado por los entendidos como la unión hipostática, que es precisamente la unión de dos naturalezas, que desde luego es un misterio, definitivamente. Usted diría, porque no hay una forma de medir de dónde a dónde era divino, de a dónde era humano. Esta es una gloria, las dos naturalezas que había en él. ¿Qué Pablo habría de decir sobre eso mismo? A los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, que en él, es decir, en Cristo, en Jesús, habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Que si lo traducimos y le damos sentido, sería que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre, que son las cuestiones sobre las cuales las herejías han tratado de echar por tierra. Pues que Jesús era un mero hombre. La Escritura dice, no, era plenamente Dios y también plenamente hombre. Cosa que no deja de ser un misterio, pero que se sustenta en un hecho histórico. ¿Cuál hecho histórico? Que el Verbo de Dios, siendo Dios, decidió hacerse hombre y nació en Belén. Hecho histórico al que se le puso el nombre de Jesús. El Verbo de Dios, haciéndose hombre, le dan el nombre de Jesús, porque es el Cristo de Dios, ciertamente. Escúcheme lo que le voy a decir. Cierto que Él es el Cristo de Dios, Jesús es el Cristo de Dios. Sí, pero el Cristo tiene nombre, y ese nombre es Jesús. Pareciera muy sencillo esto, pero tómelo con un gran sentido. También, ciertamente, es el Hijo de Dios, por consecuencia es Dios. Sí, pero ese Hijo de Dios tiene nombre, y ese nombre es Jesús. Por eso se invoca en realidad al nombre de Jesús, no al título. Usted sabe su lenguaje como hijo de Dios, como creyente. Usted dice siempre esto o lo otro y luego agrega en el nombre de Cristo, es decir, en el nombre de Jesús. O igual manera, cuando nos dirigimos al Padre, lo hacemos en el nombre de su Hijo amado, porque es el Hijo de Dios, pero como hombre tiene nombre. Ese es Jesús.
qué preciosa idea nos regala Juan. De tal manera que este capítulo es de gran importancia doctrinal. Y la razón es porque el apóstol Juan hace énfasis en dos grandes verdades doctrinales. ¿Verdad que parecía que Juan no estaba diciendo gran cosa? ¿Verdad que no? Dos grandes verdades doctrinales sobre las que se construye, dije, todo el edificio de la fe cristiana. Y por consecuencia, son el fundamento apostólico, el fundamento de los apóstoles, que Jesús es el Cristo de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Pero fíjese bien lo que le voy a agregar, pero estas dos grandes verdades doctrinales básicas, a su vez ellas se sustentan en lo que conocemos como la doctrina de la encarnación. Pero volviendo un poco, de hecho podemos decir que a causa de esas dos declaraciones, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios, es que Juan hace una declaración vigorosa, que en realidad estoy reincidiendo, porque ya hemos tratado esta cuestión, pero que bien vale la pena reandarla tantito. Hizo una declaración: este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, y que enfatiza no por agua solamente, sino por agua y sangre, que nos lleva a considerar. Y dijimos, ¿cómo es que Jesús llegó a ser el Cristo? Y la otra, ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? ¿De dónde sacamos que es el Hijo de Dios? Que dice, ese vino por agua y sangre. Y cuando habla de venir, habla de origen. Así que con esas dos cosas en mente, el apóstol afirmó que para cada caso había un testigo. Es decir, si afirma que Jesús es el Cristo de Dios, el apóstol Juan dice, hay un testigo de que eso es cierto. En el otro caso, que Jesús es el Hijo de Dios, también hay un testigo. Cada cosa tiene su propio testigo o sus testigos, y que estos testigos tienen carácter de calidad y son testigos irrefutables, que uno era el Espíritu Santo, y Juan habría de agregar, y es verdadero, es una advertencia. Y el otro, el mismo Padre que habló desde el cielo. Recuerda que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Por consecuencia, tanto el Espíritu Santo como el Padre se han puesto como testigos de estas dos grandes verdades. Por consecuencia, no creer que Jesús es el Cristo y no creer que Jesús es el Hijo de Dios es acusar de mentirosos a estos testigos. Cuando usted rechaza que sea cierto que Jesús es el Cristo, usted está tratando de desmentir al Espíritu Santo, que es el que dio testimonio que Jesús era el Cristo. El Espíritu Santo que testificó
que Jesús es el Cristo. ¿En qué manera? Porque saliendo del agua vino sobre él el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que lo había ungido con espíritu y virtud. De tal manera que cuando el Espíritu Santo viene y se posa sobre Jesús, y vino corporalmente, está señalando y reconociendo a Jesús como el Cristo de Dios. Por otro lado, Dios en carácter de Padre, hablando desde el cielo, dio también su propio testimonio y dijo que Jesús, que este Jesús y no otro, porque dijo: este es mi Hijo amado, que Jesús era su Hijo. Cuando usted rechaza esta versión, está diciendo que Dios no habló con verdad. Dos testigos de calidad, dos testigos de veracidad. De tal modo que si alguno no cree que Jesús es el Cristo, escúcheme bien, entra en conflicto abierto con el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo ese hombre que no cree que Jesús es el Cristo podrá esperar ser un hijo de Dios? Y como es el Espíritu Santo el que regenera al hombre, el que lo hace una nueva criatura, y al hacerlo una nueva criatura, por haberlo engendrado en Cristo, ese hombre que hoy era un perdido, ahora es un hijo de Dios reconocido. Por eso observe, yo quiero que ponga cuidado, cómo ha de ser nacido de Dios el que desmiente lo dicho por el Espíritu Santo. Y el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, es no creerle a Dios, que dio testimonio de que sí lo era. Y es hacerlos mentirosos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de creer el testimonio que Dios ha dado en su Hijo? Juan lo ha dicho, que si le creemos a los hombres, sabiendo que estos se equivocan, que pueden cometer error de apreciación, pero les creemos, ¿por qué no creerle a Dios que Jesús es su Hijo? Usa una lógica sencilla y dice el verso 9: porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. Y mire qué interesante lo que eso significa en griego. Significa: esta es la evidencia judicial. Y cuando el griego menciona evidencia judicial, yo tengo que hacer un alto y digo: ¿cómo? ¿Evidencia judicial? No creer en lo que Jesús es. Escúcheme bien, mi hermano, mi amigo, se convierte en un asunto legal. Y un asunto legal que será causa de una acción penal. Dice a dónde se dimensionan las cosas. Y entonces tengo que preguntar, pero luego, ¿es cosa tan grave no creer en lo que Jesús es? Por supuesto que es cosa grave, porque está convirtiendo a Dios en mentiroso. Y la Escritura avala lo que estoy diciendo. No creer en lo que Jesús es no es tan simplista como pudiera parecerle a usted. La Escritura considera eso delito grave, muy grave. Y es aquí donde tiene sentido lo que el Señor Jesús dijo la noche que fue entregada.
como lo dice el capítulo 6, verso 8 al 10 del Evangelio de Juan. Escuche esto. Jesús les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, levantaría querella o demanda contra el mundo. Vaya y lea esos versículos. Y si el Espíritu Santo, permítame llamarlo, el abogado de Cristo, cuando Él venga, dijo, levantará entonces demanda, queja, reprenderá. Y por supuesto, yo estoy pensando que presenta queja en el mismo tribunal de Dios. ¿Y cómo se diría? ¿Y cuál es la causa? El apóstol Juan fue muy claro en el verso 9 del capítulo 16 de Juan. Por cuanto no creen en mí. Santo Dios. Está diciendo y ratificando que no creerle a Jesús convierte esa incredulidad en un delito judicial. Pero ¿acaso no es un derecho de creer a Jesús o no creerle? El problema es que no creer en Jesús y reconocerlo como el Hijo de Dios es acusar a Dios de mentiroso, que es el que testificó que era su Hijo. Y el Espíritu Santo, permítame esa es forma de hablar de Él, en este caso, como abogado de Cristo, porque Él es el que representa los intereses de Cristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Lleva esa causa de incredulidad al mismo tribunal de Dios. ¿O a dónde se llevan las causas judiciales? ¿No es acaso a un tribunal? Y fue tan grave lo que hizo la multitud en Jerusalén, que hizo burla de sus palabras, lo trató de mentiroso, no creyendo que Él era el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, pues piensa esto. Dice el verso 10 que haría una acusación judicial. Dijo Jesús, por cuanto yo voy al Padre. Yo quiero que le ponga sentido a lo que le estoy diciendo, porque es la única manera de procesar estas ideas sutiles. Porque usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿eso qué tiene que ver con que Él se vaya al Padre? Pues mire, déjeme explicárselo. Es que mientras aquí se habían burlado de sus palabras, se habían burlado de su persona y negaron que fuera cierto que era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús dijo, yo me voy al Padre. Y acuérdese que hubo una petición de por medio, Padre, glorifícame, que en este caso significa hónrame, porque les acababa de decir a los de Jerusalén, vosotros todos me habéis deshonrado. Alabado sea Dios. Y entonces cuando Jesús dice, pero yo voy a mi Padre, le había dicho, glorifícame, hónrame, Padre, pero allá contigo, en aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese una queja, los hombres me han deshonrado burlándose de mí. Vuelvo a ti, Padre. Y cuando Jesús regresa, es llevado a su Padre, es recibido. Y los ángeles y el Padre lo recibieron con honores. Y si el Padre lo recibió con honores y le dijo, siéntate a mi diestra,
cómo quedaba el mundo que se había burlado de Jesús. Escuche esto que le estoy comentando, porque es una cuestión profunda. Por lo tanto, el Espíritu Santo, dijo Jesús, habría de tomar una acción judicial contra el mundo. No es tan simplista que usted se burle de Jesús, que diga que no es cierto que es el Cristo, que se dé el lujo de decir que no es el Hijo de Dios. Por cuanto yo voy al Padre, no habló de juicio contra Satán. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Insisto que mientras aquí se burlaron de él, el Padre y los ángeles lo recibieron llenos de emoción. Así que aunque es volver nuestros pasos atrás, volvemos a eso que dijo, que cómo es que llegó a ser el Cristo. Dijo Juan que por agua y sangre, que es el medio por el cual llegó a ser el Cristo. Estoy retocando un poco nada más lo que había dicho, agua y sangre, porque yo espero que el Señor nos haya ayudado para que estas cosas queden profundas en el alma, pero que no son cosas para oírlas simplemente y dejarlas que se olviden, que se queden clavadas en su corazón, sin discusión, en el momento del bautismo, cuando ha de iniciar su ministerio mesiánico. No puede iniciarlo sin haber sido declarado el Cristo, porque asociado a eso del agua no hay un hecho mayor. Y debo recordarle desde luego que el bautismo es un hecho histórico, y que fue allí, al salir del agua, cuando se dio una manifestación de carácter físico, porque corporalmente descendió el Espíritu Santo, corporal, es un hecho físico, posó sobre él. Y si esto fue corporal, fue cosa vista, y eso lo convierte en un hecho histórico. Escúcheme bien, el bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo a Jesús, por ser un hecho visto, se convirtió en un hecho histórico. Y todo lo que es histórico es lo que sucede en tiempo y lugar. Y como los hombres vivimos en este espacio físico, fue ese día y en ese lugar del Jordán, cuando al derramarse sobre él el Espíritu Santo, era el equivalente a cuando se derramaba el aceite de la unción. Por eso dije, ¿para qué iba a necesitar Juan derramar aceite sobre Jesús, cuando que el aceite solamente era tipo o símbolo del Espíritu Santo? Y los símbolos sirven hasta que llega la realidad. Y ahí estaba la realidad representada en el aceite, el Espíritu mismo. Y a partir de allí es constituido como el ungido, consecuentemente como el Cristo, puesto que el Cristo significa el ungido de Dios entre los hombres. Pero creo que debo señalar algo más sobre esta cuestión. Recuerde usted que cuando llegó con Juan para que lo bautizara, Juan se resistía, no quería. Y el Señor Jesús le dijo: deja, Juan, que así nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces tenemos que pensar de qué cosa estaba hablando el Señor, de qué justicia. No olvide una cuestión fundamental. Para Dios, Jesús desde la eternidad era el Cristo. Por eso le decimos el Cristo eterno, porque eternamente ha sido el Cristo.
Pero eso era para Dios, pero no para los hombres, no para la raza humana, que no estábamos enterados que Jesús fuera su ungido. Y ese día en el Jordán, cuando el Espíritu Santo lo unge, es una manera de hacer oficial ante los hombres que este Jesús era también el Cristo de Dios. Dios no viola el procedimiento. Ante los hombres ratificó y probó que era su ungido, porque era necesario que ante la raza humana se ratificara, se dijera por parte de Dios que era su ungido. De esta manera lo hace Dios. Entonces ser reconocido por Dios como el Cristo convierte esto en un asunto de legalidad. De allí entonces la razón de las palabras: Juan deja así, porque de esta manera nos conviene cumplir toda justicia. ¿Cuál justicia? Precisamente de la de hacer legal ante los hombres que yo soy el Cristo. Entonces, por consecuencia, mi espíritu se emociona. Su muerte en la cruz del Calvario fue un asunto legal. Y aquel pago fue un pago legal. Entonces, el perdón de mis pecados, de sus pecados, que Él nos dio por su sangre, mis hermanos, alégrense, es un asunto legal. Usted está salvado legalmente. Nuestra salvación, mis hermanos, es un hecho indisputable, porque es asunto legal. Porque ser el Cristo fue eso un asunto judicial en el río Jordán. Así conviene cumplir toda justicia, dijo el Señor a Juan. ¿Qué le parece? No me diga que no es una dulzura esta doctrina. Luego eso de que vino por sangre. Ya hablé de eso y me apoyé en una acepción que significa tener parentesco. Y esa acepción me pareció la más apropiada con la cuestión doctrinal, porque no podía llegar a ser el Cristo si antes no cumplía el requisito de ser consanguíneo de la raza humana, hacerse pariente nuestro. Y las dos cosas las testifica también el Espíritu Santo. En el caso del agua, Él es el testigo, porque el Espíritu Santo estuvo allí, en el río Jordán, testigo presencial, y lo acreditó como el Cristo. Y eso de venir por sangre es también el Espíritu Santo, el testigo de calidad. Porque ¿acaso no fue el Espíritu Santo quien lo engendró en María? Y al hacerlo así, fue hecho consanguíneo nuestro. Vino por sangre, se hizo consanguíneo. Y de esa manera pudo llegar a ser el Cristo. No solo por agua solamente, dijo Juan, sino por sangre. Estas dos cosas han quedado claras. Y eso nos da la idea. ¿Por qué si alguno cree que Jesús es el Cristo, lo hacen hijo de Dios? ¿Por qué razón? Porque fue el Espíritu Santo el que dijo que Jesús era el Cristo. Y si usted cree eso de Jesús, eso es aceptar el testimonio del Espíritu Santo como verdadero. Es una confesión suya que cree lo que el Espíritu Santo ha dicho de Jesús. Y ese mismo Espíritu, ese Espíritu Santo, ahora que usted ha creído, engendra la nueva criatura, porque Él es el que hace la regeneración del hombre. Engendra la nueva criatura, y esto lo constituye en un hijo de Dios. Si usted no cree en que Jesús es el Cristo, niega lo que ha dicho el Espíritu Santo, ¿cómo lo van a poder hacer nueva criatura?
el mismo espíritu que engendró a Jesús lo va a engendrar a usted en Cristo, aunque sea el peor de los pecadores, y le cambia la vida. Porque va a ser difícil que usted sea una nueva criatura si engendrar no es cosa nueva para el Espíritu Santo. Vayamos a la segunda cuestión. Y así como el que cree que Jesús es el Cristo, crea el testimonio del Espíritu Santo, así ahora sucede algo parecido. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree al que dio el testimonio que Jesús era su Hijo amado. Y fue Dios mismo hablando del cielo, el que dijo: este es mi Hijo amado. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, le cree a Dios que dijo tal cosa. ¿Cómo va usted a decirle que no puede ser su hijo? Pero también cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, sucede algo por ese creer, como sucedió por creer que es el Cristo, que lo hicieron nueva criatura. Según el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, escúchelo bien, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, primero que nada dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es eso de tener testimonio en sí mismo? Usted ha creído y tiene el testimonio en sí mismo. Significa que Dios pone en el creyente su Espíritu Santo, el cual dentro de usted le da testimonio a usted que es hijo de Dios. ¿No dice eso la Escritura? Y que por el Espíritu Santo clamamos: Abba, Padre. Que algunos dicen que significa: papá, aquí estoy. Porque como no hemos sido hijos, no sabemos hablarle a Dios como Padre. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos diría: háblale como Padre, porque entonces tú eres hecho hijo. De tal manera que Dios da testimonio dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Y esa palabra, tener testimonio en sí mismo o dentro de usted, significa que se tiene en uno mismo una evidencia con carácter de evidencia oficial o evidencia judicial. Y si es evidencia con carácter judicial, es porque la justicia de Dios no tiene nada contra usted. La justicia de Dios no tiene acusación ni expediente contra suya, porque lo han hecho una nueva criatura. Porque usted cree en el Hijo de Dios, el Padre le da testimonio a usted también dentro de su alma. Y aquí hay algo de gran nivel doctrinal, y es que cuando usted es salvo, lo primero que Dios hace es que nos hace inocente. Somos declarados justificados. Yo digo, qué cosa tan impresionante. Jesús fue visto como el peor de los pecadores al cargar el pecado nuestro. Y a nosotros la justicia nos dio como inocentes, porque Él tomó nuestro lugar. Se llama doctrina de la sustitución. Alabado sea Dios. Y es cuando usted es salvo, lo perdonan. ¿Sí? Porque usted cree en el Hijo. Lo primero que Dios hace es hacerlo inocente. Y yo le pregunto, ¿dónde cree usted que lo hacen inocente? Usted va a decir: dentro de mi corazón. No. En el tribunal de Dios. Porque es allá donde está el expediente. El expediente acusatorio. Desde luego que el que está, por ejemplo, encarcelado y en el tribunal lo declaran inocente, sucede allá.
Pero esa noticia causa una emoción profunda. Y nosotros tenemos testimonio que nuestros pecados han sido borrados. Es allí donde sucede nuestra justificación, donde al ser perdonado, ese expediente que había contra suya dejó de existir y jamás vuelve a traerse a memoria. Por eso yo siempre recomiendo a los que testifican, no le dé mucho por estar testificando lo perverso que usted era. No haga eso. Testifique lo que Dios ahora lo ha hecho a usted. No, porque algunos testifican y presumen que eran muy mujeriegos y que eran quién sé cuántas cosas. No. Esa vida ya no existe. Y si Dios ya no se acuerda de eso, usted no tiene por qué andarse acordando. Dios le da entonces de baja su expediente. Y le diría algo, digamos que usted ya ha sido perdonado, pero si Dios no hiciera más que eso, perdonarlo, usted seguiría en lo mismo en su vida pasada, ser como siempre. Pero el día que Dios nos perdonó, no nos dejó como siempre. No, como siempre hemos sido, hizo un cambio. Cambió nuestra naturaleza. ¿Cómo puede darse ese cambio? Vamos a verlo de cerca. Si usted solo fuera perdonado, usted seguiría en lo mismo, haciendo lo mismo, el pecado, porque su naturaleza seguiría siendo la misma. Nada ha cambiado. Pero Dios, el día que lo justificó, dio otro paso con usted. Y ese mismo Espíritu de Dios lo regenera, lo hace nacer de nuevo, le otorga nueva vida. Y ahí está usted, ese hombre nuevo, con una naturaleza distinta, con la naturaleza de Jesús el hombre, porque lo engendraron en Cristo. Pero Dios dio otro paso con usted. Usted ya está allí, esa nueva criatura, pero ahora lo adopta. A eso se le conoce como la doctrina de la adopción. Y de esa manera usted es reconocido como hijo de Dios. Luego ya es familia de Dios, pero espere. Usted sabe que cuando hay una adopción debe haber de por medio un documento oficial que acredite semejante cosa. Usted sabe que tiene que haber un documento oficial que lo acredite. ¿Cómo acreditar que hemos sido adoptados en Cristo? Cristo es hijo de Dios con mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios con minúscula. Pero somos adoptados en el Hijo. Y Dios, por supuesto, que da un testimonio legal, un documento oficial, un testimonio oficial que lo acredita como hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios lo hace? Poniendo dentro de nosotros su Espíritu. Y el Espíritu dice, es el documento que dice, este es un hijo de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Y qué hace Él? Dice la Escritura que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en el verso 11 dice que nos ha dado más. ¿Qué cosa? Juan dice que por creer en su Hijo, Dios nos ha dado vida eterna. Y saltamos de expectación, vida eterna. ¿Y cómo es que eso se recibe? Es que hemos recibido al Hijo que es eterno. Y si tenemos al Hijo que es eterno, entonces nosotros participamos de la eternidad en Él, en su Hijo. Y tiene una lógica. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y otra vez, solo teniendo a Jesús, no hay otra salida. Y en el verso 12 el apóstol dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero la segunda parte es para los que no le creen. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Esto es para que se den cuenta que es cosa gravísima no creer que Jesús es el Cristo
porque es desmentir al Espíritu Santo y no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, como si Dios estuviera mintiendo. Y este problema se convierte, dije, en una cosa judicial. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias por oírme, gracias por recibir el mensaje de la palabra. Hermano Isaí, Dios me lo bendiga y muchas gracias por esto. Amén. Gracias, pastor, a usted también por esta enseñanza el día de hoy. Una bendición que sigamos escuchando que el recibir a Cristo es tener vida, ya que el Padre nos lo dio, nos lo entregó completamente, y siendo testigos, dando testimonio, el mismo Padre, que Él era el Cristo, el cual nosotros deberíamos de aceptar a través de las generaciones, no solamente en aquel tiempo, sino el día de hoy, también nosotros le hemos recibido. Y usted lo dijo, el que no cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, entra en un conflicto con el Espíritu Santo de Dios y hay consecuencias. Y reconocemos que en la actualidad muchas personas niegan la eficiencia, la deidad de Jesucristo. Hay sectas que se han levantado negando la adoración a Jesucristo y es algo penoso. O sin embargo, otras sectas adoran a llamados vicarios aquí en la tierra, cuando sabemos, usted lo dijo en esta enseñanza, que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra. Vendrán burladores, vendrán seguidores de estos personajes y caerán en un terrible error, ya que el testimonio que Dios, el Padre Dios de su Hijo amado, en aquel tiempo donde había el bautismo, bueno, ahí nos dio el ejemplo más perfecto. Se oyó la voz audible del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y también el Espíritu Santo se hizo manifiesto como paloma. Cuando los humanos se burlan de Cristo, bueno, Cristo pide al Padre la gloria que tú y yo tuvimos antes de que todo esto fuera creado. Cuando recibimos a Cristo es el mejor regalo que podemos recibir. No es la ciudadanía americana, no es la última casa que usted se haya comprado, ni el último modelo del automóvil. Es recibir a Jesucristo y recibir la vida eterna en Cristo Jesús. No hay otra cosa más importante. No es el día del matrimonio, no es el día que nacieron los hijos, no es el día que cruzamos esta frontera, es el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Podemos recibir vida eterna en Cristo Jesús. El pastor lo dijo en ese momento, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida y vida eterna. No solamente una vida en este momento, sino vida eterna. Siempre lo hemos dicho, que somos eternos, y esta vida está en el Hijo, totalmente autorizado a través del Padre, un testimonio muy lindo que el mismo Padre nos ha dado. Así es que le agradecemos, pastor, en este día, una enseñanza muy linda, y creemos que Dios tiene muchas cosas mejores para aquellos que andamos siempre buscando las cosas de arriba, no lo que perece. Hay cosas perecederas, pero tener aquí al Hijo de Dios nos da vida, y nos da vida en abundancia. Pastor, muchas gracias el día de hoy. Le agradecemos infinitamente por este tiempo que se toma y el tiempo que es oportuno, para que cada uno de los que escuchan esta palabra no la tiren a la basura, sino que al contrario, asimílenla, abrace esta fe que hemos hablado. Es una doctrina fuerte, la que nos hace permanecer siempre firmes en la roca que es Cristo. Esto no es cosas de humanos, sino es algo, un plan divino, es la justicia divina, es algo que debemos de abrazar en todo tiempo y no dejarla ir, porque nos conviene como humanos, nos conviene recibir lo mejor de lo mejor que es Cristo Jesús, y también al Espíritu Santo. Aquellos que blasfeman el Espíritu Santo, aquellos que blasfeman al Padre, al Hijo, pues serán condenados eternamente, porque ahí lo dice su palabra: el que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Así es que le amamos en el Señor, permanezca siempre fiel a esta obra que Dios ha puesto en esta tierra, que fue a través de su Hijo amado Jesucristo. Pastor, una vez más le agradecemos, no sé si quiera agregar algo más. Solamente una cuestión, que esto se quede grabado en el alma. No creer en Jesús no es una cosa simplista, sino es una cuestión que tiene carácter penal.
No creer en el Hijo tiene consecuencias. No creer en Cristo tiene consecuencias bastante graves. Ahí lo dejamos para que nadie piense, bueno, es una alternativa mía, yo puedo querer. No, es correcto, pero eso no significa que no tenga consecuencias judiciales. Que Dios me los bendiga. Bueno, una vez más, gracias a usted que lo ha hecho posible, escuchando esta programación tan linda, tan maravillosa que es la palabra del Señor.